Bienvenidos una vez más al canal donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del universo de nuestras estrellas favoritas. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes, porque hoy tenemos un tema que nos tiene a todos con la boca abierta, generando un debate increíble en redes sociales y medios de comunicación. Estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y, más específicamente, en las revelaciones inesperadas que nos ha traído su más reciente publicación. Sí, escucharon bien. Su último post ha encendido todas las alarmas y ha provocado un sinfín de teorías. Pero antes de que nos adentremos en cada detalle, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones estelares. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Amigos y amigas, Demet Özdemir, nuestra querida y talentosa actriz, es conocida no solo por su increíble habilidad frente a las cámaras, que nos ha cautivado en producciones como Erkenci Kusidodu Unep Kaderindir, sino también por su carisma y su manera, a veces enigmática, de comunicarse con sus millones de fans alrededor del mundo. Ella siempre ha sido una figura que inspira, que rompe moldes y que, de vez en cuando, nos deja pistas sutiles en sus redes sociales sobre lo que podría estar cocinando en su vida profesional o personal. Y justamente eso es lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Su último post, aparentemente sencillo a primera vista, ha desatado una ola de especulaciones y análisis que, les juro, vale la pena desmenuzar con lupa. Hablemos un poco del post en cuestión. Era una fotografía. Una imagen que al principio no parecía tener nada fuera de lo común para una estrella de su calibre. Se la veía a ella, radiante como siempre, sentada en lo que parecía ser un espacio nuevo, no su habitual apartamento en Estambul que tanto conocemos por sus anteriores publicaciones. El ambiente era de una decoración minimalista, con tonos neutros, mucha luz natural y una ventana amplia que dejaba ver un paisaje urbano distinto al que nos tiene acostumbrados. Pero lo que realmente captó la atención de los más observadores y de los verdaderos detectives de redes sociales no fue solo la belleza de Demet, sino tres elementos clave que aparecían en el encuadre y, por supuesto, la enigmática frase que acompañaba la imagen. El primer elemento que saltó a la vista, y que nos hizo levantar una ceja, fue la pila de libros sobre una pequeña mesa de café de diseño moderno. Para muchos, solo libros. Pero para los fans acérrimos de Demet y para aquellos que siguen de cerca su trayectoria y sus intereses, cada detalle cuenta. Y aquí viene lo inesperado, pudimos identificar, con bastante dificultad, los lomos de al menos dos títulos. Uno de ellos parecía ser una novela existencialista de un autor francés poco conocido en el ámbito comercial, y el otro, prepárense, era una guía de viaje de Lisboa. Sí, lo escucharon bien. ¿Lisboa? Demet siempre ha sido muy abierta con sus destinos de viaje, y si bien ha visitado muchos lugares hermosos, Portugal no era uno de los que había mencionado recientemente o del que tuviéramos conocimiento que tuviera alguna conexión particular. Esto inmediatamente desató la primera ola de teorías. ¿Está Demet planeando una escapada secreta? Y aquí viene la parte jugosa, ¿está preparando un proyecto internacional que la llevaría a la capital portuguesa? ¿Quizás una película o una serie que se rodaría allí? El rumor corrió como la pólvora, y los foros de fans se llenaron de hipótesis sobre una posible incursión de Demet en el cine europeo, lo cual, sin duda, sería un paso gigantesco en su carrera. Pero la cosa no termina ahí. El segundo detalle que se convirtió en una revelación fue una pequeña, casi imperceptible, pintura abstracta colgada en la pared detrás de ella. No era una obra de arte cualquiera, ni una pieza genérica de decoración. Los expertos en arte y algunos artistas en Twitter rápidamente identificaron que la técnica y los colores utilizados eran muy característicos de un movimiento artístico emergente en Grecia. Específicamente de un colectivo de artistas jóvenes con sede en Atenas. Otra vez. ¿Grecia? La conexión de Demet con Grecia ya es conocida por sus vacaciones y por el amor que siente por la cultura mediterránea, pero esta referencia tan específica a un movimiento artístico tan nicho, ¿qué podría significar? ¿Será que está explorando nuevas pasiones, invirtiendo en arte o, aún más intrigante, preparándose para un papel que la conecte con la cultura griega de una manera más profunda? Imaginen a Demet en una producción dramática ambientada en las islas griegas, explorando la rica mitología o la historia moderna. La sola idea es emocionante y esta pintura, que a simple vista era un simple adorno, se transformó en un faro de posibilidades. Y finalmente el tercer elemento, quizás el más sutil pero no por él
O menos importante, estaba en el fondo, casi fundido con la pared. Un objeto que por su forma y tamaño, muchos asociaron con un atril o un soporte para partituras. Sí, un atril. Demet, que sepamos, no ha mostrado públicamente un interés profundo por la música instrumental, más allá de disfrutarla. Pero la presencia de este objeto, sumada a la atmósfera general de nuevo comienzo que emanaba el post, hizo que algunos fans empezaran a teorizar sobre una posible nueva faceta artística. ¿Estaría Demet aprendiendo a tocar un instrumento? ¿Quizás para un nuevo personaje? Y aquí viene la teoría más audaz: estaría incursionando en el mundo del canto o de la composición, explorando un lado musical de su creatividad que hasta ahora nos había mantenido oculto. La idea de Demet interpretando una canción en una banda sonora o incluso lanzando un proyecto musical propio, aunque sorprendente, no es descabellada en la versátil carrera de una artista como ella. Pero más allá de estos objetos, la cereza del pastel fue la enigmática leyenda que acompañaba la foto: nuevos horizontes, la misma alma. Una frase corta pero cargada de significado, que es el verdadero corazón de estas revelaciones inesperadas. Nuevos horizontes claramente apunta a un cambio, a una evolución. ¿Se refiere a un nuevo hogar, como sugería el escenario de la foto? ¿A un nuevo proyecto profesional de gran envergadura, tal vez internacional, con la pista de Lisboa y la pintura griega? ¿O quizás a un nuevo capítulo en su vida personal, una etapa de crecimiento y autodescubrimiento? La ambigüedad de la frase es brillante, ya que permite múltiples interpretaciones y mantiene a todos expectantes. Y luego está la segunda parte, la misma alma. Esta afirmación es un ancla, una declaración de principios. A pesar de los posibles cambios, de los nuevos caminos que pueda emprender, Demet nos asegura que su esencia, su autenticidad, su espíritu, permanecen intactos. Es como si nos dijera: sí, vienen cosas grandes y diferentes, pero seguiré siendo la Demet que conocen y aman. Esto ha sido particularmente tranquilizador para sus fans, que a veces temen que la fama o los grandes cambios puedan transformar la esencia de sus ídolos. Con esta frase, Demet reafirma su compromiso con sus valores y con la persona que es. La combinación de estos elementos, el nuevo espacio, los libros que sugieren Lisboa, la pintura que evoca Grecia, el atril que insinúa música y la profunda leyenda, ha creado un rompecabezas fascinante. Las redes sociales han explotado con debates acalorados sobre cuál de estas teorías es la más plausible. Algunos insisten en el proyecto europeo, otros apuestan por un cambio de residencia, y no faltan los que sueñan con ver a Demet explorando su faceta musical. Lo cierto es que con una simple publicación, Demet Özdemir ha logrado una vez más captar la atención del mundo entero, demostrando su poder e influencia más allá de la pantalla. Es un recordatorio de que las estrellas, a través de sus plataformas, pueden generar conversación, inspiración y sobre todo, mucha expectación con apenas unos clics. Y esto, amigos, es el arte de la comunicación en la era digital llevado a su máxima expresión. En resumen, el último post de Demet Özdemir, lejos de ser una simple foto más, ha sido un verdadero tesoro de pistas, un mapa hacia lo desconocido que nos ha dejado a todos con ganas de más. Desde posibles proyectos internacionales en Lisboa, pasando por un interés creciente en el arte griego, hasta una inesperada incursión en el mundo de la música, las revelaciones han sido múltiples y sorprendentes. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis tan detallado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas teorías les parece más probable? ¿Han descubierto algún otro detalle en el post que se nos haya escapado? Déjenme todos sus comentarios y sus propias predicciones abajo. Me muero por leerlos y saber qué opina nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les gustó desentrañar los secretos junto a mí, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más misterios por resolver. Hasta la próxima.